Tras la huella, orígenes y legado. Un viaje emotivo que rinde homenaje a aquellos que marcan la historia y guían el camino de las generaciones futuras. Dirección y producción general, Verdaderos Orígenes. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos. Qué placer poder llegar nuevamente a ustedes con un nuevo episodio de lo que tiene que ver con Tras la Huella, segunda temporada. Recuerden que en la primera tuvimos a ellos como protagonistas, algunas de las personas muy reconocidas. ¿A quién trajiste? Ahí los tenés. 30. No, 30. ¿A quién pusiste? ¿A Buccelli y a todo esto viejo? No, a Buccelli no. ¿A quién? No lo llamé. Sí, Está ofendido porque no lo llamé. Carrizo. Yo no hice un libro de pioneros. Es un libro de orígenes y legados. Por eso, ahí me trabé y casi digo pionera, pero bueno. Algunos pioneros están y justo llegó Chisa y se nos murió antes del libro. Tito. Tito. Sí, Tito divino, se fue con el suero y con la silla de huevo. Después está apurado, con la ¿viste? señora de Manso. Tengo reuniones. Y pero la reunión del libro. Y amor. ¿Cómo están? Qué lindo poder encontrarnos nuevamente en un nuevo episodio de Tras la Huella, Orígenes y Legados, descubriendo historias apasionantes de lo que tiene que ver con la gente linda de nuestra ciudad. Esta es la segunda temporada. Recuerden que en la primera teníamos grandes personalidades que nos acompañaron y dejaron su huella en este libro. Sí, en Tras la Huella, que ha trascendido sin lugar a dudas la esfera nacional e internacional. Estamos en todos lados, sí, con un reconocimiento a nivel nacional, un reconocimiento parlamentario por parte de la Cámara de Diputados de la Nación y ahora en diferentes ferias internacionales sigue recorriendo y dejando las huellas de la ciudad de Pinamar. Pero en esta segunda temporada estamos conociendo las historias de las organizaciones, de las instituciones, y hoy es el turno de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de la ciudad de Pinamar, que mucho tiene que ver en nuestra ciudad, y se encuentra presente quien es hoy el secretario de esta institución, Pedro Marinovic. Bienvenido. Gracias por invitarme, muchas gracias. Qué presentación larga, pero wow, qué contundente, porque buenos pulmones. Tiene mucho que ver con esta historia, Pedro, y nosotros, siendo una ciudad turística, con tanto mar, con tanto verde, que queremos que se preserve, queremos conocer justamente cómo se agruparon esos primeros hoteleros, gastronómicos, y por qué nació la idea de decir, bueno, necesitamos una asociación. Bueno, vos sabés que el primer hotel que hubo, en el que estamos fue el primer hotel. En el año, creo que 50, 51, tomó el manejo de este hotel, creo, las fechas no estoy muy seguro, el señor Carrillo, con su hijo. Que nació acá, recordemos, nació, está en el primer libro, sí, ¿eh? Bueno, decía, acá debe haber estado Pinco después. Sí. Bueno, el abuelo de él es el fundador de la Asociación de Hoteles, fue en el año 1961, ante la necesidad de que ya había 10, 15 establecimientos formales. Acordate que en ese año el hotel más importante era sigue siendo este hotel siendo el más importante de la ciudad por su historia, por su presencia, por sus metros y por todo lo que implica ser el primer hotel de Pinamar. Muchas familias de origen italiano empezaron a ver que la hotelería era un buen negocio y ahí la familia Altieri, la familia Caroni, un montón de familias de origen italiano empezaron a armar sus primeros hotelitos, 3, 4 habitaciones, la familia de Díaz con el Hotel Sardenia, los del Hotel Gaviota, que no me acuerdo del apellido, ya me va a salir, empezaron a salir, el Tano de Diana, la familia de Diana, todos empezaron a armar sus hotelitos y en un momento dio la necesidad de empezar a nuclearse, tanto en la forma que iban creciendo los hoteles, iban apareciendo los restaurancitos, claro, que también muchos eran de origen italiano y que son la población más fuerte que tenemos acá, a diferencia de Gesell, que eran españoles, acá éramos mucho en la colonia nuestra, fue más italiana que española. En el año 61 el señor Carrillo funda la Asociación de Hoteles,
con el señor Vogel y con el señor Parini, con el papá de Hernán Parini, arman la primera comisión de hotelización de hoteles. Hasta su muerte, el señor Carrillo, en el año 71, manejó la hotelería. Él fue el presidente histórico de la Asociación de Hoteles. Fue el presidente que más tiempo tuvo. Mira vos, y te escucho, ¿no? Hotelitos, restaurantes, todo diminutivo, porque claro, era Porque una era ciudad... todo chiquito. Y éramos pocos también, ¿no? Los hoteles normales ¿Y qué servicio 7, brindaban? 8. Porque claro, Era ahí el ni se desayuno. hablaba de estrellas, ¿no? No había una calificación, eran todos, la mayoría tenían restaurantes, porque había muy pocos restaurantes en Pinamar, Claro. con lo cual todos tenían restaurante, todos daban de comer, la media pensión o la pensión completa. Y bueno, esto arranca en el 61, ahí se forma orgánicamente la asociación, empiezan a cambiarse los socios, empieza a haber más hoteles, empiezan a agrandarse esos hoteles, empiezan a tomar más volúmenes, más habitaciones. Fueron los años 70, fueron los años de mucho progreso de la hotelería, hubo una gran inyección de hoteles en ese momento. ¿Y qué tipo de perfil de gente venía en ese momento? Bueno, esta es una discusión que hoy sigue siendo latente. El perfil de hoteles y la persona que venía a Pinamar, el hecho que este hotel donde estamos haciendo la nota se creó para que pueda venir gente a ver que era la locura del señor Bunge. Claro, o sea, era una ciudad médanos vivos que después... O sea, vos tenés que pensar que este hotel se hizo para que la gente venga, conozca Pinamar, se enamore de Pinamar, compre un lote. Claro. Creo que dentro del mismo hotel había una oficina de venta y salía el arquitecto Bunge y todo su grupo a mostrarte Pinamar y se fue vendiendo. En los hoteles fue cuando la demanda empezó a crecer, empezó a haber hoteles de la gente que empezó a trabajar. La mayoría de lo que te nombro fueron todos, menos el señor Carrillo, que venía del ferrocarril, tenía una experiencia mucho más grande. Los demás eran hoteleros porque la necesidad y la de encontrar una fuente de trabajo generó que se armaran en hoteles muy familiares, como siguen siendo hoy, a pesar de que crecieron, pero eran hoteles chicos de verano, estrictamente de verano. Se abrían en diciembre, noviembre y se cerraban después de Semana Santa porque no existía... Eran largas las temporadas antes. No existía el invierno, acá no venía nadie. Este hotel quedaba abierto únicamente, el Hotel Libertador, con la familia Ubertalli, que fue el primer hotel, digamos, en la zona importante de la avenida Show, junto con el Sandra, el Gaviota, que aparecen en esa zona. Y la zona hotelera quedó a nuestra, digamos, viendo frente al mar, toda la zona que va por el Consejo Deliberante era la zona que se llamaba Rosa, que era la zona de hoteles. Ahí crecieron la mayoría de los hoteles. A partir del año 66, la zona sur de Pinamar empezó a tomar mucha preponderancia con hotelería y se fue desarrollando. La institución fue creciendo. Y de hecho, bueno, en este tiempo de facto que se ha permitido incluso las construcciones, ¿no?, más cercanas al mar, que antes no se permitía. Hoy ya tenemos como un sector más hoteleros cercano al mar, si se quiere. Bueno, eso sí, eso es a partir de la muerte del arquitecto Bunge, que tengo entendido que la Avenida del Mar era Burriqueta. Claro. En el proyecto original y no la Avenida del Mar que tenemos hoy. Pero bueno, exacto. Eso es para otro que sepa más que yo, la historia de Pinamar. Pero te escucho y es como que me sumerjo en una máquina del tiempo, imaginándome esos primeros hoteles, esto que vos decías, familiares, vieron la beta comercial, tratar de juntar, como se hace, ¿no?, en la temporada, una diferencia económica para que los que quedaban en Pinamar pudieran sobrevivir en el invierno. El mejor ejemplo es el intendente Biagio Altieri, daba los desayunos. Su trabajo era hacer el desayuno en su hotel, en el Hotel Venecia. El desayuno lo daba Biagio y Donna, la hermana. Eran los dos que daban los desayunos. O sea, eran hoteles netamente familiares y trabajaba toda la familia. Y el señor Altieri cocinaba. O sea, todo era muy, muy familiar. Era el Pinamar, ese glamour que tenía Pinamar, de la familia italiana, del origen italiano que tiene Pinamar. Esto no lo puedes negar. Más la impronta alemana que le dio el arquitecto Bunge, ¿no?, que es su primer desarrollista. Entonces, el arquitecto desarrolló la zona pensando en la hotelería. Mirá qué casualidad. Claro. Y hoy llevamos casi 40, 50 años sin que haya una zona hotelera nueva. Me gustaría más adelante, en el segundo tramo, cuando hablemos de la actualidad, cómo ves el crecimiento de lo que tiene que ver con toda esta hotelería y este auge de una ciudad que hoy realmente es considerada para las vacaciones de verano y ojalá, bueno, siempre se habla de romper la estacionalidad. Pero quiero quedarme en este tiempo, cuando empezaron los primeros socios, las primeras personas
que dijeron, vamos a agruparnos. ¿Cuál era la necesidad? Porque volvemos a decir, no habían calificaciones de estrellas ni nada. ¿Qué era lo que los hacía agruparse? Los hizo agruparse que teníamos una delegación municipal y que todos los trámites había que hacerlos en Madariaga. Había que empezar a habilitar entonces. Había que empezar a habilitar los hoteles y ahí es donde deciden institucionalizar y armar una organización que los defienda a todos, que es para la cual se crean las instituciones o para dar un servicio. Y ahí es donde ellos deciden ser los primeros fundadores. El señor Carrillo fue el que decidió armar esto. Después se fueron agregando, fueron cambiando los socios, fueron habiendo más socios y llegó la división de Pinamar. Con la división de Pinamar se compró el primer local, que lo compraron el señor del Berlín. Vearte de los hoteles para que sea más físico. El dueño del Hotel Berlín, el dueño del Hotel Bufón del Rey, el dueño del Hotel Tunquelén y otra persona, el dueño del hotel que está acá en la esquina, Burriqueta, que hoy tiene la señora Cristina Cuoco como el Belvedere. Fueron las cuatro personas que pusieron la plata para comprar el local en la Pinacón, que ya lo tenemos. ¿Que es donde funciona actualmente? No, ese local es el que tenemos, no funciona más porque quedó chiquitito. Claro. En ese momento... ¿Cuántos eran? ¿Cuántos hoteles más o menos había en el momento que se conformó la asociación? Más o menos había 14, 15 hoteles. ¿Y hoy? Y hospedajes. Y hoy hay más de 400 en Pinamar, en todo el partido. Igual vamos perdiendo hoteles todos los años, pero es para la segunda parte. Está bien. Yo digo, no me quiero adelantar, pero es más fuerte que pero yo. se van mezclando las cosas. Es que es así. Porque... Es lo lindo de la historia, se te mezcla y aparte habría que mirar la historia de lo que se hizo para ver qué futuro vamos a tener. Bueno. Porque mucha gente eso no lo quiere ver. Sí, bueno, pero es necesario conocer los orígenes. Por eso digo, quizás la necesidad que en ese momento los hizo reunir sean distintas a las que hoy los lleva a agruparse, ¿no? Bueno, ¿cómo fue empezar a levantar ese primer local, empezar a invitar a otros que se asocien? De hecho no había plata, la plata la pusieron ellos y después la asociación aceptó esa donación, se devolvió el dinero de una forma muy cómoda y ese fue donde ya digamos, la asociación tuvo un lugar propio y a partir de ahí ya se armó un estatuto, la asociación ya pasó a pertenecer a FEGRA y a tener un estatuto para el cual había que cumplir, con elecciones todos los años, renovando la mitad de la comisión directiva. Había una participación muy importante de la gastronomía y hotelería. Esto empieza con el auge de fines de los 70, principios de los 80, empieza el auge de Pinamar constructivo y el auge de tener más restaurantes. Se van ayornando los restaurantes, se van ayornando los hoteles. ¿Quién fue el que dio el puntapié? ¿Recordás? El puntapié de esto es decir, bueno, tengo un restaurante, no tengo hotelería, pero me gustaría ser parte. ¿O venía alineado con el tema del bueno, primero todos los restaurantes, todos los hoteles tenían restaurante. Es decir, eso era básico, porque había, fuera de los hoteles, al menos en el año 68, fuera de los hoteles, había restaurante, uno, Tegohuiquén, déjame pensar, no habría más de 5 o 6 restaurantes por fuera de la hotelería, con lo cual en el año 68. A partir del 70, de cuando Pinamar empieza en las Torres, que es en el 70, empieza a haber una cantidad de restaurantes, digamos, como a separarse la hotelería del restaurante, a cambiar la modalidad de veranear. ¿No te acordás? Hasta ahí la gente venía, tanto a las casas como a los hoteles, venían por 30 días, 45 días. Cuando empieza a modificarse eso, empieza a haber departamentos, empieza a cambiar la forma de veranear, mucha gente... por eso es tan importante la hotelería y tan importante la asociación de hoteles. Cuando empieza a haber hoteles, cuando empieza la construcción, lo primero que te enamora es llegar a un hotel, ver lo que es Pinamar y a partir de ahí el deseo se genera, la atención, la buena atención de la hotelería, la buena atención de la gastronomía, genera, yo me vendría a vivir acá, yo podría tener un departamentito. Claro. El paso es el departamentito, después el departamentito te queda chico, pasás a un dúplex y después del dúplex pasás a la casa y así vas cambiando. Y claro, vengo a quedarme en mi casa de verano, como habitualmente se decía, ¿y a dónde vamos a comer? A un restaurante, pero no estoy en el hotel, me voy a un restaurante y ahí empezaron a sumarse. Después tenés la zona del norte, que fue netamente de casas, de mansiones, que fueron los que crearon Pinamar también, ¿no? La hotelería siempre fue un apoyo. La historia de lo que a mí más me apasiona de la hotelería en Pinamar es que primero se hizo la posada en la calle Tuyú, que hoy se vendió y es un hotel 4 estrellas, histórico. Bueno, esa posada se construyó
para que los profesionales y las que venían a hacer este hotel se alojaran ahí. Claro, sí. Entonces, para poder hacer este hotel. Y después que se hizo ese hotel, cuando este hotel estuvo terminado, se empezó la venta de Pinamar, empezó el Pinamar. O sea, la hotelería inauguró Pinamar por decisión del arquitecto Bunge. Bueno, qué lindo que todo lo que me está contando, porque estamos realmente, como siempre decimos, en un lugar, además de histórico, mágico. Este hotel que nos ha albergado tanto en la primera temporada como en esta segunda temporada, con muchas historias que se empiezan a mezclar, a entrecruzar. Y claro, hoy estamos hablando, dijiste, hoteles más... Desde el año 60. ¿Pero cuántos dijiste en la actualidad? En la actualidad, en nuestra institución hay 180 y en todo el pueblo, en toda la ciudad, debe haber arriba de 300, 350, casi 400 hoteles. ¿A qué aspiramos con esto? A que se queden, porque en el segundo bloque vamos a hablar de la actualidad de la asociación y qué es lo que proyecta para futuro. Segundo bloque, acá seguimos suspendidos en el tiempo y me encanta que así sea. Estamos hablando de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad de Pinamar. Te preguntaba empresaria, ¿a qué se refiere? Nosotros representamos a los empresarios hoteleros y gastronómicos de la ciudad. Esta es una cámara de empresarios, empresarial, no es una cámara que represente a los empleados. Los empleados tienen el sindicato, que es UDGRA, con la cual nosotros convivimos perfectamente. Y me imagino esas mesas de debate, ¿no? Proyectando la ciudad que queremos. ¿Qué era lo que pensaban los visionarios? Que si volviéramos en el tiempo, en esos estatutos, en eso que planificaban, ¿estarían de acuerdo con el crecimiento de hoy? No, creo que no. Creo que esa gente tenía una visión de Pinamar totalmente distinta. O sea, era gente de laburo, que sabían ese Pinamar de esos italianos, que la mayoría llegaron después, todos llegaron después de la guerra, gente muy sufrida, que crió su familia acá. Era un Pinamar para vivir muy duro, como te lo han contado los pioneros, pero ellos tenían claro algo que hoy creo que Pinamar ha perdido: atender a la gente. Esa gente era muy servicial. Había un concepto de atender a la gente y estaba claro que nosotros vivíamos del turista. Esto fue un mandato que había de esos padres, de esos abuelos que se dedicaban. Hoy creo que, y estaba muy claro, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, estaba muy claro cuando se diseñó Pinamar el lugar que nosotros teníamos. Era importante, pero teníamos un sector de Pinamar para movernos y para vivir. Y claro, eso estaba muy claro. Esa gente estaba totalmente dedicada al servicio. Entendía que dando servicio y laburando mucho, esforzándose mucho, se podía crecer. Ahora, no puedo dejar de mencionar todas las actividades que hacen desde la asociación y sobre todo en la capacitación, porque hablabas de brindar servicio y obviamente está muy vinculado a la parte educativa. Ustedes desde la asociación están permanentemente dando capacitaciones. La idea nuestra, si algún día la municipalidad se acuerda de nosotros y nos dona un lote, es hacer un hotel escuela. Creo que sería lo importante. O sea, esta es la idea madre que cualquier ciudad turística debería tener, es tener un hotel escuela y armar un ente turístico mixto que permita que Pinamar tenga políticas turísticas a largo plazo. Este sería el sueño que hoy tienen los pinamareños. Y obviamente hoy la dinámica que tiene Pinamar nos está llevando a que en este momento la hotelería y el turismo está viviendo una crisis muy importante, en la cual estamos surfeándola como podamos y vamos a ir adelante, seguir adelante, porque Pinamar es uno de los lugares, de los destinos de la costa atlántica bonaerense, el más importante. ¿Cuál es la relación? No, termina el concepto. Creo que no hay un lugar más hermoso que este en la costa, al menos, que aparte, y digo, ¿por qué es hermoso desde mi punto de vista? Porque es hermoso porque lo creó una persona, porque lo diseñó una persona, lo soñó, lo creó y lo llevó a cabo. Y eso no ocurrió en el resto de los lugares. O sea, hubo otras temáticas, hubo otros motivos, pero sí hay algo que aclarar, es que el arquitecto Bunge fue un genio en eso, en lo que quiso crear, creó un código de ordenamiento urbano que hoy se exportó, creó Telpin. O sea, si bien era un hombre con un desarrollismo y que siempre se creyó y se sabe que Pinamar fue una ciudad de gente que viene muy importante, un público que hoy llamaríamos un público ABC1, pero Pinamar tuvo cosas muy raras. Tiene una cooperativa eléctrica, una cooperativa telefónica, tuvo una cooperativa de salud.
O sea, tenía un sistema cooperativista con un hombre que era, para mi modo de ver, y lo que leí de él, un hombre totalmente de derecha, dirían hoy. Un hombre basado en la derecha, pero que entendía que el cooperativismo era importante también para la ciudad. Wow, qué análisis. Me gusta que lo hagas. Pero tampoco puedo dejar de mencionar a este visionario que hablaba de un equilibrio entre la naturaleza y la construcción. Eso se perdió. Eso hoy la demanda y el ser Pinamar un negocio creo que se perdió. Se perdió y lamentablemente ese Pinamar no va a volver y espero que las nuevas generaciones entiendan que no hay que perder ni matar al que nos dio de comer y al que nos da de comer. Y creo que Pinamar tiene un problema muy grande que es 23 kilómetros por 3 kilómetros de ancho. O sea, si vos lo matás con la construcción y lo sobredimensionás, tenés un problema grande. Creo que Pinamar tiene que primero actualizarse en servicio, volver a pensar en turismo y, te repito, proyectar toda la ciudad, hay que proyectarla con 15, 20 años y no es solamente el gobierno de turno el que lo tiene que hacer. Lo tienen que hacer todas las instituciones del pueblo y determinar qué tipo de Pinamar queremos. Si queremos un Pinamar turístico o queremos un Pinamar constructivo. Esto que hablábamos, ¿no? De dejar una huella, porque después las generaciones siguen viniendo, Sí. entonces se trata de dejar buenas bases. ¿Cómo está la asociación hoy trabajando en pos de lo que están, me imagino, proyectando a futuro? La asociación está en una transición generacional. Hay gente como yo que ya tenemos que empezar a irnos. Deberíamos ya estar saliendo de esto. Pero fuiste presidente por muchos años. 3 periodos, no tantos años, 6 años tuve. Bueno, 3 periodos. Y me tocó una época bastante compleja, de pandemia te tocó. Y aparte la institución estaba en un momento complejo, con Ignacio, que hoy es el actual presidente, Ignacio Serra, empezamos a darle otra visión a la asociación, a tener otra presencia, a presentar ordenanzas, o sea, que tome una acción como una institución empresarial que es y que tenga una presencia en la ciudad, que creo que es una de las más importantes que tiene que haber. Junto con los clubes, junto con la sociedad de fomento. Y viajando incluso, llevando hasta la propia ciudad ustedes como asociación. De mostrar Pinamar por todos lados. ¿Y cómo la veo hoy? En una transición generacional y espero que los nuevos chicos que vienen con nuevas modas, con nuevas formas de veranear, con nuevas formas de gastronomía que está pasando con Pinamar y la transformación, se hagan cargo de la institución y empiecen a pensar de otra forma, como la naturaleza lo indica. Tal cual. Bueno, vos hablaste de un deseo, ¿no? De tener una escuela, un lugar de preparación. Una escuela de hotelería. Hotelería, gastronomía, sí. Y todo lo que esté vinculado justamente a esa visión de los pioneros, ¿no? De nuestra ciudad. Pero ¿qué otros proyectos tienen? Nosotros hoy, los otros proyectos son todos dedicados al crecimiento y al tratar de mantener el turismo, a ayornarnos, a publicitar y a capacitar, obviamente, capacitar a nuestro personal todo lo que podamos. La velocidad que tomó hoy la vida nos hace mover permanentemente, estar tratando de que los hoteles se mantengan. Tenemos un problema grande, que tenemos mucha hotelería vieja, que no tenés posibilidad de conseguir créditos para poder modificarla. Pero si la asociación siempre está pensando en modernizarse, en estar a la altura de las circunstancias y en cuidar a sus socios. ¿Y cuál es la relación que tienen con por ahí las localidades vecinas, ¿no? Esto de se reúnen, dialogan con otras asociaciones para conocer las problemáticas. Nosotros hoy tenemos... Y unir fuerzas, ¿no? Hoy en este momento, a esta altura, el coordinador de toda la provincia es el presidente actual. Ignacio Cerro coordina toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual las 19 instituciones que hay en la provincia de Buenos Aires están coordinadas por él. O sea, tenemos relaciones con todas y aparte con todo el país. Y esto hace justamente que la asociación posicione a Pinamar. Y esto también, posiciona, ¿no? a Pinamar en este momento está, y yo creo que la carrera de Ignacio dentro de FEGRA en los próximos años puede ser un potencial presidente de FEGRA a nivel nacional. Nacho ha hecho méritos para eso y puede ser que lo logre. Bien, bien. Bueno, ojalá siga trascendiendo y siga dejando su huella, ¿no? Ojalá que sí. Pedro, ya para ir redondeando, nos quedaría muchísimo para hablar, pero no deja de ser una asociación importante porque está vinculado a la hotelería, a la gastronomía, al turismo, sí. ¿no? de la ciudad de Pinamar. Que te puedas dirigir a las futuras generaciones, porque esto queda cargado en YouTube, queda cargado para la historia, y hoy sos vos quien está representando a esta asociación que está dejando su huella. No es la huella que uno deja es el haber hecho las cosas medianamente bien, no todo te sale bien,
hoy creo que el mensaje más importante para los jóvenes es tratar que esta institución los ayude a crecer, los ayude a encontrar un camino y que ellos mismos con su imaginación, hoy la forma de mirar los restaurantes, de mirar los bares, viste que ha cambiado, la gente joven se mueve de otra forma, la forma de reunirse ya no es en los bares y restaurantes, tomaron otra dimensión, bueno, o sea, es ir ayornándose y tratar de siempre ser honesto en lo que uno hace. Bien. Creérsela en el buen sentido de la palabra y ser muy honesto en lo que uno piensa y quiere para un lugar y en el proyecto que encare, tratar de llevarlo a cabo con esa idea madre que uno tiene, ¿no? Y a los hoteleros, gastronómicos que nos están mirando, que por ahí no forman parte de la asociación, o los que a futuro empiecen a crear nuevos hoteles o dedicarse a este rubro, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Que se acerquen, que cuando más en este tipo de crisis que estamos teniendo, cuando más unidos estemos, más fuerte vamos a ser. Trabajando codo a codo se puede salir, se puede sostener esto y podemos exigirle más a los gobiernos de turno. Yo más que eso no tengo para decir. ¿Redes sociales para ubicarlos, para No localizarlos? me la pida, yo soy el antirredes. Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad de Pinamar. Yo no tengo ni redes, para que después si querés te las paso. Están en todas las redes, Sí, igual, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eso también lo tengo, pero no soy partícipe de esas cosas. Pero bueno, para eso estoy acá como comunicadora. Entonces no me entero cuando me critican, no me entero nada, entonces vivo un poco más tranquilo. Y a veces está bueno, Sí. pero en esto las redes sirven, así que has tendido Mucho. unas redes para que quede esta huella. Agradecerte por venir, Pedro. No, gracias a ustedes por invitarme. Pedro Marinovic, actual secretario de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad de Pinamar, dejando su huella para que ustedes, las futuras generaciones, hoy puedan saber que se puede seguir por este camino y que da resultados. Gracias. Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo y mi silencio conoce mi dolor. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Tantas preguntas que jamás he respondido. Le pregunté a mi destino, a los caminos y al sol. Hay una esperanza que me guía y que vive conmigo, como un tesoro escondido en mi interior. Sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy.